Hola a todas, bienvenidas al 7º episodio de La Filosofía en Rosa. Yo soy Kimberly Barra y en este espacio tratamos de entender la teoría filosófica con ejemplos cotidianos para que vean que la filosofía es hermosa. Para mencionar al filósofo de hoy, del cual no he hablado antes, quiero hacer hincapié en dos cosas y quiero dejarlas claras. La primera es que no creo que sobre política y religión no deba hablarse nunca porque es un tema complicado. No sé entonces cuáles son las pláticas que debemos tener las personas. Pero si me pongo a platicar frente a frente con alguien sobre cualquier tema cercano a política, religión, economía, arte, filosofía, perritos o mangos, quienes me conocen saben que prácticamente hablaré hasta por los codos y son mis predilecciones al charlar. La segunda cosa es que cuando yo platico aquí sobre algún filósofo, lo hago con ejemplos de mi vida porque así interpreto mejor la teoría. Y al parecer, por sus comentarios, eso les gusta. Pero que yo platique la teoría de algún filósofo no significa que pienso igual a ellas o a ellos. Habiendo dado una introducción un poco más larga de lo común, comenzaré con el episodio de hoy. Karl Marx, coloquialmente, pues se dicen muchas cosas de él. Se asumen bastantes posturas que, hasta que lo leí, me di cuenta que no es cierto lo que creemos que dijo, pues usualmente es citado sin ser leído. Voy a hacerles una pregunta que en una clase de filosofía política mi mentora nos hizo a todo el grupo. Ella dijo, si en este momento se enteran que su salario se va a duplicar, que hoy va a ser exactamente el doble de lo que fue ayer, ¿se alegrarían? Si ustedes sonrieron escuchándome y definitivamente pensaron que estaría perrísimo ganar el doble, pues entonces bienvenidas al mundo de las personas asalariadas. Así tengan el teléfono más caro o tengan la oportunidad de gastar muchísimo dinero en cualquier cosa. Eso es ser asalariado. Marx nació en Alemania y vivió de 1818 a 1886. Vio la Revolución Industrial y en uno de sus tantos escritos habló sobre las clases sociales que para él desde siempre habían sido una lucha. Los emperadores y los esclavos, los patrones y los obreros, o sea, los opresores y los oprimidos. No comenzó hace poco. Marx le llamó a este mínimo grupo de opresores de su contexto burguesía. Y el grupito venía desde la antigua Roma, pasando por la Edad Media hasta llegar al siglo XIX. Cuando pensé a qué quería dedicarme para sobrevivir, supe que bailar ballet como yo quería no me iba a dar la vida que deseaba aquí en México. Por eso estudié filosofía, por los millones de pesos que eso genera. He vendido un par de pinturas, o sea, me dedico a hacer lo que menos se valora en el capitalismo. O bueno, eso creería Marx, porque él opinaba que la burguesía convertía lo que en un momento fueron grandes oficios o profesiones en gente asalariada, en proletariado. ¿Pero tienen idea de cómo o por qué la burguesía domina? Domina por ideologías, como la economía. Y absolutamente todas las personas entramos en el mismo juego, la economía, salvo alguno que otro vagabundo, que como ciudadanos renuncian a todo derecho y obligación y es por eso que les tengo un gran respeto, por ser como Diógenes. Bueno, pues la economía está en codependencia con el trabajo y el trabajo hace al ser humano de hoy. Y es mediante el trabajo cómo la burguesía se apodera de los trabajadores. Marx habló de cómo la burguesía arrastra a las sociedades, a los gobiernos, a las políticas internacionales, a todo lo que se mueve y medio piensa a algo llamado civilización. O sea, a huevo te adaptas a lo actual, te civilizas, porque lo que no se adapta se extingue. Observen a todas las especies de animales que se están muriendo porque nomás no se adaptan a los berrinchitos que tenemos los humanos. Todo esto claramente provocaría problemas sociales en el mundo. Y ahora pienso, si Marx pensó que habría problemas en el mundo por la gente oprimida, ¿a alguien se le ha ocurrido que la gente oprimida en el capitalismo somos, pero muchísimas más, que las opresoras? Pues claro que sí, alguien ya lo pensó. Evidentemente no soy la primera. La minoría que tiene el poder mediante ideologías, tal como la economía, claramente tiene una estructura inteligente de poder. Y es gracias a la división del trabajo que se pueden dividir también a los trabajadores. Creo que el materialismo histórico sirve para esto y lo que voy a decir se lo expliqué a mi prima cuando ella tenía 12 años, así que está muy fácil. Verán, ella es atleta,
Entonces le expliqué esto con los zapatos que necesita para correr. Esos que para mí son unos tenis comunes, para quienes no sabemos mucho de atletismo, pues sus tenis de corredora tienen unos pinchos en las suelas, por eso el nombre de spikes, y caminan muy gracioso con los talones, por cierto. Bien, esos tenis fueron hechos por manos, por personas, por trabajadores en una fábrica. Le dije antes, los primeros zapatos los hizo una persona en su casa, como pudo, con pieles, con algún material resistente para la suela, para cubrir sus pieles del frío, del agua, para poder trabajar mejor. Luego, a alguien se le ocurrió hacer unos iguales para intercambiarlos por otra cosa o bien venderlos. Cuando esa persona comenzaba a hacer sus zapatos, los veía desde el principio hasta el final. Tenía su producto terminado. Con la revolución industrial, la creación de fábricas hizo que, en una fábrica de zapatos, unas personas le dieran forma a la suela de X material, otras personas cosieran la tela a la suela, otras hicieran los picos para correr, otras ensamblaran la suela desde los zapatos y otras los empacaran en cajas. Y ya sé, no existían los spikes durante el siglo XIX, pero fue un ejemplo muy claro que en ese momento nos funcionó. ¿Qué tenías al final? Muchísimos zapatos terminados en tiempo y forma. Y era mucho más rápido producir así porque hacías más producto en menor tiempo y eso significaba más dinero, pero ¿más dinero para quién? Para el dueño de la fábrica. ¿Qué otra cosa tenías al final? Un trabajador que en todo el día lo único que veía era una sola pieza del producto elaborado y jamás tenía la satisfacción de decir, wow, hice esto yo solo. Pero pues ¿a quién le importa la satisfacción humana cuando se genera economía? Para Marx, la burguesía producía economía, pero demasiado trabajo para los obreros, en pésimas condiciones para laborar, con un pésimo salario, horas extra en las fábricas y gente sometida a trabajar de esta manera para sobrevivir. ¿Quién carajo se iba a poner a pensar en filosofía o en ser feliz si debían llevar comida a sus casas y mantener una familia? La civilización humana tiene mucho pasado, tendrá mucho futuro aún y está teniendo un presente. Cada día avanzamos en eso y hay muchísimas consecuencias buenas. La tecnología, la ciencia, la teoría, la cultura, las artes, todo se va modificando, todo avanza. Tenemos las redes sociales, por ejemplo, hay muchas cosas buenas en eso. Tenemos mercados internacionales, pero también locales. Y cada persona, estemos donde estemos, empezamos a conocer, gracias a las redes sociales, nuevos lugares y comercios locales que nos hacen apoyar a la economía de nuestra ciudad y a personas que desean generar economía de una u otra forma. Con las redes sociales también tenemos mejores maneras de informarnos de las noticias de todo el mundo y saber qué está pasando alrededor de nosotras. La ciencia y la tecnología ni se diga. Lo que nosotras creemos que está haciendo la ciencia ahorita no es ni una milésima parte de lo que están pensando, creando y mejorando las personas expertas en el área. La teoría se sigue escribiendo y la que ya pasó sirve como estructura para los nuevos niveles de las teorías actuales. Lo veo también en el arte. Antes, la danza tenía ciertos movimientos, ciertas formas, ciertas técnicas, y era para cierta gente que podía pertenecer a un mundo. La danza contemporánea vino a cambiar eso y a demostrar que el cuerpo se puede expresar de muchas otras formas. Lo veo en la pintura también, preciosas las obras del Renacimiento, pero llegaron al mundo Van Gogh, Picasso, Duchamp, muchos más diciendo, pues aquí les va arte. Claro que la presión de la economía y el capitalismo en avanzar y civilizarse trae consigo muchísimas cosas fructíferas, y me he dado cuenta que eso es el ser humano. Eso nos hace diferente al resto de las especies. Y ojo, no estoy diciendo que somos mejores, dije diferentes. Somos un cúmulo de prácticas distintas. Hay artistas, deportistas, científicas, teóricas, obreras, educadores, trabajadores, de todo tipo en la comunidad. Generamos algo muy chingón llamado sociedad. Una que desde siempre ha estado de acuerdo en sus formas de gobierno en algunas cosas y también en desacuerdo. Hay claramente ejemplos de eso. Hemos vivido revoluciones, guerras, matanzas. Llevamos siglos aquí, milenios. Mientras existamos, seguirán existiendo problemas y soluciones. Seguiremos existiendo quienes nos preguntamos cosas y seguirán existiendo quienes responden, que claramente no todas vamos en ese grupo. A veces eso puede ser triste. Marx creía que las sociedades cambian de dos maneras, por revoluciones o por educación. Quizá él, quizá más pensadores murieron con un deseo, que seguramente yo también tendré,
queriendo educar al mundo con teoría bien estructurada para conjuntarla con la práctica y tratar de vivir de la mejor manera posible. Ahí yo ya les di una de mis utopías. Pero lo anterior lo dije porque no me parece que todo sea tan deprimente. O quizás sí, pero les digo que no para no angustiarles. Para Marx, una solución para superar la burguesía era eliminar las clases en las sociedades. Un mundo donde todos fuéramos iguales. ¿Se lo imaginan? Piensen en un país donde no haya diferencia social, donde no haya medios de producción privados, donde todas las personas tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a la comida. Me parece que no hay un país completamente capitalista ni uno completamente comunista u otro completamente socialista. Pero creo que vivir de una manera con un completo orden político no es solamente utópico. Me parece que al final sería totalitarista. En México está lo privado y está lo público también, que no sé por qué todo el mundo trata como el carajo, porque si es público significa que lo pagamos entre todas las personas y deberíamos cuidarlo. En Estados Unidos todo el mundo cree que solo hay capitalismo, pero no funciona al 100% así. O en Cuba, tienen lo público, pero también tienen lo privado, disfrazado de público. ¿Cómo disfrazan que no hay clases sociales? Probablemente un país completamente capitalista funcionaría. Uno que genere economía, pero que trate bien a sus trabajadores. Que cuide los derechos humanos, pero que produzca trabajo y capital. Que no venga a aventarnos sus porquerías y sus desechos a otros países. Ahora que ya dije un poquito lo que dijo Marx sobre la burguesía, y que ya me fui también con mis ideas, creo que si todas pensáramos de esta manera, o de alguna otra, pero queriendo revolucionar esto, imagínense el mundo. Sería un caos también. Si no hubiera otra legitimación de poder aparte de la economía, ¿cómo terminaríamos? Pues para eso está la religión. Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. Está ahí para mandarnos al infierno, para castigarnos si ponemos el cuerno, si robamos, está para imponer control y obediencia, para tener a masas queriendo cambiar sistemas, pero a su forma. Las instituciones, los gobiernos, debemos temer al castigo de ellas para entonces hacerlo más conveniente. Marx creía que sin ideologías que dominaran a las masas, entonces la burguesía sufriría de crisis, pero no se preocupen, para cada problema, una solución. ¿Cómo supera una crisis la burguesía? Pues conquistando nuevos mercados que no estaban a su alcance y así recuperar su estatus, y también destruyendo forzadamente y con violencia a la masa. ¿Cómo? Causando crisis cada vez más violentas y dando menos medios preventivos. La teoría de Karl Marx, como pudieron escuchar un pedacito en este episodio, es bastante fuerte, objetiva, y da muchísimo en qué pensar en este presente, a pesar de la existencia del filósofo que fue hace más de 200 años. Como ven, la teoría filosófica de cualquier época nos sirve a todas las personas que queramos pensar sobre algún problema en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Solo hace falta tratar de poner en práctica lo que se sabe o lo que se estudia. Quiero cerrar este episodio sobre Marx diciendo una frase de su trabajo en tesis sobre Feuerbach, donde dijo: «Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo». Eso es todo por ahora, una pequeña introducción a Marx para que lo conozcan y luego poder seguir hablando de él. Si les gustó escuchar esto tanto como a mí grabarlo, denle like a este video y suscríbanse para poder seguir el resto. Pueden encontrarme en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok con el nombre del canal. Les dejo aquí abajo el enlace para mis 2 libros, La filosofía en rosa y Felicidad en la infelicidad. Les invito a formar parte del Club de Lectura 2024 en cualquier mes donde estén viendo este video. Pueden escribir correo a info@lafilosofiaenrosa.com y acompañarnos en nuestras sesiones grupales al final de cada mes. Saben que pronto habrá un nuevo filósofo con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.